A veces es sencillo, en otras circunstancias nos toca pelear un poco más, pero al final la justicia nos acompaña a diario. Señores, tenemos otro caso para ganar. Doctor Ley. Lastimosamente, mis queridos amigos, estas imágenes que acabamos de ver no son generadas por la inteligencia artificial. Son casos reales que se encuentran expuestos en nuestro país. Casos en los cuales son víctimas de violencia, actos que transgreden los derechos de una persona. Buenas noches, mis queridos amigos. Realmente este es uno de los programas que no quisiera haberlo tenido que hacer. ¿Y por qué digo esto? Porque es penoso ponerse a pensar, ponerse a ver, y en muchas ocasiones nos toca defender casos de violencia intrafamiliar. Esta noche vamos a tener un análisis de qué es la violencia intrafamiliar, a quiénes les afecta, y vamos a hablar de casos prácticos como para que ustedes tengan una noción clara de a quién tienen que pedir ayuda, de a quién tienen que pedir auxilio, y recuerden ustedes, mujeres, no se dejen maltratar. Vamos a ampliar mucho este espectro de acciones y demostrarles, de explicarles y manifestarles a ustedes qué es la violencia intrafamiliar, que puede ser física, que puede ser psicológica, que puede ser patrimonial, entre otras. Bienvenidos, estamos en Doctor Ley. Es importante iniciar este programa indicando o explicando qué es la violencia. La violencia es el acto por el cual una persona te puede agredir física, es decir, te puede causar lesiones, psicológicamente a través de abusos, a través de manipulación, de chantajes, de hostigamiento, inclusive de insultos, y la violencia sexual, el cual es el acto en el cual te obligan a tener relaciones sexuales, y esto es la violencia sexual. Qué importante es lo que acabas de explicar, Estefanía, porque las personas deben tener clarísimo lo que establece la ley en torno a la violencia. La violencia no solo son golpes, la violencia no solo son abusos hacia una persona que tiene que ser, en este caso, la mujer. Cuando se habla de violencia intrafamiliar, se habla del grupo que conforma el núcleo familiar, y esto es el cónyuge. Si no es el cónyuge, la pareja, puede ser el conviviente, pueden ser hermanos, ascendientes hablando de padres, abuelos, descendientes hablando de hijos, nietos, entre otros. Este es el núcleo familiar que busca proteger el Código Orgánico Integral Penal por medio de castigos lícitos en contra de personas que lo que hacen es pisotear estos derechos sin darse cuenta que el intercriminis va a castigarles cuando ellos sobrepasen una línea. Esta es la línea obligatoria que debe existir de respeto, consideración y no autoritarismo, del cual muchas veces están siendo afectadas las mujeres y, por qué no decir, también los hombres. A continuación, vamos a ver un reportaje, insisto, alarmante de lo que significa en Ecuador la violencia intrafamiliar. Volvemos. Imagina a María, quien cada noche repite una oración: que no llegue borracho para que no me golpee. Llamar al 911 fue romper un silencio que sostenía con miedo y resignación. Hoy sobrevive, pero sigue cargando el eco de un hogar donde la ayuda llegó justo a tiempo, pero existen casos en que esa ayuda no se la pide por temor. En el silencio de muchas casas ecuatorianas, la violencia intrafamiliar sigue siendo una realidad brutal. Lo que debería ser un refugio seguro para miles constituye una fuente de dolor, miedo y desamparo. Durante marzo de 2024, el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 coordinó 8.458 emergencias relacionadas con violencia intrafamiliar y contra la mujer, un aumento del
10.6% respecto a febrero y del 6% frente a marzo de 2023. En promedio, estos casos representan casi 275 llamadas diarias, pedidos de auxilio que exponen un país donde el hogar muchas veces es sinónimo de amenaza. Entre el 1 de enero y el 15 de marzo de 2025 se registraron 82 femicidios, la cifra más alta desde que este delito comenzó a ser tipificado en Ecuador. Esto equivale a que cada 21 horas una mujer o niña pierda la vida por violencia machista. Según datos del Consejo de la Judicatura, entre agosto de 2023 y octubre de 2024 se produjeron 1.072 muertes de mujeres entre femicidios y otros asesinatos violentos. Los datos que arroja el INEC sobre relaciones familiares y violencia de género dicen que 6 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia en su vida. La violencia más común es la psicológica con un 53.9%, seguida por la física con un 38%, la sexual con un 25.7% y la patrimonial con un 16.7%. Entre 2014 y 2023, el Consejo de la Judicatura contabilizó 498.344 casos de violencia contra mujeres o familiares. Solo el 31.63% concluyó en una sentencia. El 51.32% de estas fueron absoluciones, dejando más de 340.000 casos sin sanción. La violencia intrafamiliar y de género sigue siendo endémica y muy extendida en Ecuador. La respuesta institucional muestra avances legislativos y de infraestructura, pero la efectividad judicial es limitada, con baja proporción de casos que derivan en sentencia. La crisis de violencia actual, ligada al crimen organizado y la inseguridad general, agrava la seguridad dentro del hogar y visibiliza la urgencia de abordar medidas de prevención, apoyo, justicia y reinserción, informó para Dr. Ley Gabriela Murgueitio. Qué triste es abordar este tipo de temas, qué triste es ver este reportaje y saber que es una realidad para el país, porque, como lo dijo hace rato Dr. Ley, no se trata solo de violencia contra la mujer, en la actualidad también existe violencia contra los hombres y, sobre todo, contra los niños. Es un tema súper preocupante para nuestro país en realidad. Tengamos en cuenta un tema que no tiene que ser tan desapegado para las personas, y esto es que las personas que ejercen este tipo de violencia deben ser castigadas. Y es así que existe violencia física, psicológica y hasta sexual. Este tipo de comportamientos dentro de la sociedad ecuatoriana tienen que ser castigados. En pantalla están los números de teléfono del Consorcio Jurídico Dr. Ley, con el cual nosotros, por medio de los profesionales que son operativos y que son especialistas en violencia, te podrán proteger de todos los abusos de los cuales tengas parte o si en algún momento estás siendo acusado de una de estas situaciones. Recuerda también que no por el hecho de que las personas tengan una supremacía o un poder ante otra, que pueden ser jefes, que pueden ser cónyuges, en este caso esposos, que pueden ser incluso personas de tutela de índole religioso, tienen por qué tener abusos que sean sistemáticos y que sean continuos hacia las personas. Dentro de la violencia psicológica, que es una de las más graves que existe dentro de la violencia intrafamiliar, existe la violencia patrimonial, por ejemplo, que es la violencia que se da, ejemplo también, entre los cónyuges, cuando uno se aprovecha y se apodera psicológicamente del otro con extorsiones psicológicas como para pretender que la persona que no tiene el músculo económico como el de esta persona, que es la que entre comillas manda, sea degradado y sea abusado psicológicamente. Este tipo de situaciones no se las puede permitir y nosotros estamos listos para poder defenderte si es que tienes uno de estos problemas. Por otro lado, también es sumamente importante hablar sobre lo que es la violencia física. No tiene que ser una pelea en la cual, claro, discutiste con tu esposo, pero él no tiene por qué levantarte la mano jamás. Tú como padre tampoco puedes coger y abusar de tu hijo propinándole golpes, porque esto es una violencia y esto es algo que va a marcar en el niño en un futuro. Si tú eres una madre de familia
un niño que a lo mejor no sabe a quién acudir, acude a tus tíos, acude a tus primos, contacta a una persona mayor que creas que se puede hacer cargo de este problema, ya que es sumamente importante e indignante cómo en nuestro país las cifras de violencia crecen y crecen año tras año. La justicia ecuatoriana ha preveído que existan, incluso hoy por hoy, unidades judiciales especializadas en lo que se refiere esta lucha en contra de este tipo de violencia. Recordemos que hoy el país está sumido en una ola de violencia, pero si analizamos un poco más a fondo, entenderemos que todo empieza desde la familia. La familia, que es el núcleo de la sociedad, tiene que tener un conglomerado de tranquilidad, un conglomerado de buen vivir y un conglomerado que signifique para las personas una protección de sus derechos. Derechos que le obligan al Estado ecuatoriano a proporcionar la seguridad jurídica, a proporcionar el buen vivir, un desarrollo que tenga una sostenibilidad en la vida de las personas. La violencia se tiene que prever y se tiene que, desde todo punto de vista, de combatir. ¿Cómo combates esto? Con educación y con políticas de Estado responsables que lo que hagan es castigar y también comunicar a la sociedad que estos actos están no solo no permitidos, sino también castigados. Tal es el caso que ha llegado gente a nuestro estudio jurídico pidiéndonos asesorías y que les ayudemos. Tenemos el caso de la señora Ana María, la cual llegó pidiendo ayuda. Llegó asustada, no sabía qué hacer, no sabía a quién acudir. Nos comentó que su esposo la agredía. Su esposo llegaba a la casa en la noche, si ella a lo mejor estaba teniendo a sus hijos, cambiándolos de ropa para que se vayan a dormir, él lo que hacía era coger, comenzarla a golpear, le botaba lo que tenía a la mano. Ese tipo de cosas eran los que a ella no le permitían salir de ese hogar, porque decía, ¿cómo yo salgo de esta violencia si soy ama de casa, no tengo cómo solventar los gastos, estoy a cargo de 2 hijos, no sé qué hacer y me preocupa mucho el tema? Es por esto que nosotros planeamos la estrategia legal, hicimos todo lo que teníamos que hacer y en la actualidad ella se encuentra con sus hijos, se encuentra viviendo sola, tiene ya un hogar estable, por así decirlo, está con sus hijos y tiene la solvencia económica para poder salir adelante. No puedo dejar de recordar el caso que mencionas, mi estimada colega, ya que la persona, cuando llegó a nuestro estudio jurídico, a Dr. Ley, tenía incluso un semblante de una persona que tenía todas las de perder. Cuando nosotros le explicamos cuál era la situación real y qué es lo que podía ella desarrollar en contra de la persona que le estaba victimando, inmediatamente lo primero que hicimos es a esta persona irresponsable hacerle que tenga que abandonar el hogar y ponerle todas las medidas de protección a esta madre de familia, como para que ella sea siempre la más protegida y la persona que no puede ser vulnerada. Ahora, cuéntanos, Steffi, y recuérdame esto, ¿cómo se procede y qué tiene que hacer una persona para reclamar o a quién tiene que acudir específicamente cuando se trata de violencia, ejemplo, psicológica? Tenemos que acudir en primer lugar a Fiscalía General del Estado, quien es el ente encargado, es la administración pública, quien está encargado de abrir una investigación y averiguar qué es lo que está pasando, porque también hay que recordar que existen personas que terminaron con su novio hace 3 días. ¿Qué es lo que hacen? Cogen, imparten una denuncia y lo comienzan a decir que fue abusada sexualmente, que fue abusada psicológicamente, que tiene golpes. Han llegado esos casos igualmente al estudio jurídico y es preocupante porque en lugar de estar ayudando a personas que merecen la ayuda, que necesitan la ayuda, están siendo otras las que abusan del derecho y no tiene nada que ver con la realidad del caso. En Dr. Ley estamos listos para determinar cuál es la estrategia legal y el antídoto jurídico que necesitas como para que tengas una defensa sólida. Te preguntarás qué es una defensa sólida. Es una defensa que tenga como parámetros la legalidad y que tenga como un parámetro fijo el norte de tu asunto, que te pueda dar una solución y que no se crea que por el hecho de ser una persona que es víctima no tiene las de ganar, y menos aún por el hecho de ser un procesado
tenga que necesariamente pagar una situación que muchas veces es injusta. Ahora, vamos a analizar un tema y vamos a analizar otro tipo de casos, no solamente de violencia psicológica. Sin embargo, me quiero permitir, como para que se tenga totalmente claro este asunto, rezarles a ustedes, mis estimados amigos, qué es la violencia psicológica. El artículo 157 del Código Orgánico Integral Penal habla específicamente de cuáles son las actitudes y cuáles son los parámetros para castigar una violencia que tiene que ser psicológica. Artículo 157. Violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Comete delito de violencia psicológica la persona que realice contra la mujer o miembros del núcleo familiar amenazas, manipulación, chantaje, humillación, aislamiento, hostigamiento, persecución, control de creencias, decisiones o acciones, insultos o cualquier otra conducta que cause afectación psicológica para la persona. Este tipo de situaciones nos da a nosotros un espectro de situaciones, de actuaciones y de conductas que tienen que ser penalmente relevantes y con las cuales castigaremos a las personas que sobrepasen esta línea que es la del buen comportamiento y la del respeto. El Doctor Ley siempre estamos listos para poder solventar este tipo de necesidades. Si eres víctima de violencia intrafamiliar, contáctanos. Están en pantalla los números de teléfono y también tenemos nuestras redes sociales a la mano como para que tú puedas, insisto, contactarnos y contarnos tu problema. Confía en nosotros, cuéntanos tu problema, que estamos listos y dispuestos para que con el equipo de abogados de Dr. Ley, tus problemas ya no sean subproblemas, sino siempre soluciones. Por otro lado, también es importante hablar sobre la violencia sexual, la cual es que a pesar de que tú tengas tu cónyuge, no tiene esta persona por qué obligarte a mantener relaciones íntimas. No porque estén casados, no porque tengan una unión de hecho, ni siquiera aunque tengan un noviazgo, esta persona, sea mujer o sea hombre, te puede obligar a mantener relaciones íntimas. Por lo tanto, hazle captura a lo siguiente. El artículo 158 del Código Orgánico Integral Penal nos indica qué es la violencia sexual en el núcleo para personas del núcleo familiar y en contra de la mujer. Es decir, aquí es importante hacer un paréntesis entre violación y la violencia sexual en contra del núcleo familiar o de la mujer, ya que en la violación pueden ejercerse estos actos ante cualquier persona, mientras que la violencia sexual contra la familia y contra la mujer nos exige que sea una pareja, que sea un cónyuge, que sea una unión de hecho. Entonces nos exige tener este vínculo para que se pueda manifestar como violencia sexual. Ahora, entendamos algo. Cuando tú tienes uno de estos problemas y eres víctima, tienes tú ya la protección inmediata de todo el aparato judicial y de todo el aparato estatal. Si es que tú tienes uno de estos problemas y denuncias, es obligación de Policía Nacional, de miembros de la Fiscalía y además de la autoridad competente, que en este caso es el administrador de justicia del índole de flagrancia, darte todo el apoyo que necesitas. Hemos escuchado hace pocos días cómo irresponsablemente un miembro de la Fiscalía General del Estado lo que ha hecho es decir que cuando se tenía un problema de esta índole, que tenía ya el final de su turno cerca. Señores de Fiscalía, señores de flagrancia, señores de Policía Nacional, es un trabajo en equipo y es obligación de todos el proteger tanto a la mujer como a los miembros del núcleo familiar de este tipo de actitudes, de este tipo de conductas que lo que hacen es que la violencia intrafamiliar tenga índices alarmantes en el Ecuador. Tenemos que luchar todos para que esto vaya en retroceso. No te olvides que si tú conoces un caso en el cual sepas que están ejerciendo abuso sobre una persona, tienes la obligación como ciudadano de denunciar esto. No te puedes quedar callado. ¿Por qué? Porque si tú lo haces, estás siendo cómplice, estás contribuyendo a que esta violencia sea ejercida y puede terminar en un resultado sumamente grave.
Al hablar nosotros de todo lo que significa núcleo familiar, estamos inmersos en un tema sumamente delicado para la sociedad ecuatoriana. Es bastante complicado con lo que nos menciona la colega, que le pueda denunciar en algún tipo de caso el nieto a su abuelo, en el que pueda denunciar en algún caso el hermano a su otro hermano. Recordemos además que esto está sujeto a responsabilidad hasta el segundo grado de afinidad. ¿Qué quiere decir esto? Que más allá de que sea muy complicado este tipo de delitos para que tú tengas la obligación de decirlo, no es menos importante tu responsabilidad ante la justicia, ante la sociedad y ante el derecho, como para que tengas que decir. Si ves este tipo de situaciones, denúncialas. Si eres víctima de este tipo de situaciones, denúncialas también. Y si necesitas protección desde cualquier punto que venga, en el cual necesites eso mismo, una asesoría, una consultoría y un patrocinio, Dr. Ley tiene los profesionales que son capacitados y especialistas tanto en derecho penal como en derecho de violencia intrafamiliar y que podrán solventar, solucionar y proteger a toda costa tus derechos. Recuerda que esto tiene pena privativa de libertad, es decir, cárcel, y tenemos que tener mucho cuidado. Steffi, qué bueno haber tenido este tema, haber podido analizar este tema y haber podido hacer que la ciudadanía, que nuestros seguidores y que las personas que nos están viendo tengan en cuenta que este tabú que muchas veces resulta la violencia intrafamiliar tiene que ser debatido, tiene que ser expuesto y tiene que ser argumentado con altura y pues con las soluciones que Dr. Ley les puede dar. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Dr. Ley. Gracias por estar atento a estos problemas que son preocupantes para la sociedad. No te olvides que aquí tienes tu abogado de confianza, quien te va a dar la solución jurídica por la cual podrás transitar y podrás llegar a un bien en el cual ya no estés aquejado por estos problemas. Gracias a ti, colega, y gracias a todos ustedes que nos ven. Recuerden que estamos listos para poderlos defender. Y recuerda también que Dr. Ley está contigo. A veces es sencillo, en otras circunstancias nos toca pelear un poco más, pero al final la justicia nos acompaña a diario. Señores, tenemos otro caso para ganar. Dr. Ley.